Hola niños y niñas de tercer año básico, soy el profesor Guillermo González Santander, su profesor de la asignatura de Ciencias Naturales. Hoy les voy a presentar un video para que repasemos lo que ya se le envió y aclaremos dudas respecto a las actividades. El video lleva por título Intensidad del sonido. Cuidemos nuestros oídos de sonidos muy intensos. Primero, todos los días nosotros estamos escuchando sonidos, algunos más suaves, otros un poco más fuertes, otros imperceptibles. ¿Qué significa? Que hay sonidos u ondas sonoras que nuestros oídos no son capaces de escuchar. Por ejemplo, si nosotros escuchamos música, podemos saber si está fuerte o está baja, podemos manejar su volumen, pero si nosotros la ponemos un poco fuerte, puede que a los demás les moleste, ¿cierto? Para eso escuchamos la música de manera moderada, con un volumen bajo. Si alguno de nuestros amigos nos invita a escucharlo como toca una flauta, ese instrumento es muy suave y aparte agradable, ¿cierto? Si escuchamos el auto del papá, de la mamá, de algún pariente, de alguna persona que está en la calle o el camino, podemos sentir su motor, podemos sentir sus bocinas. Y como nosotros vivimos en un mundo lleno de sonidos, por ejemplo, la voz de las personas cuando hablan, mi voz ahora al escuchar el video, las bocinas y motores de vehículos, por ejemplo. ¿Cómo medimos esa intensidad? ¿Cómo sé yo que un sonido es más fuerte que otro? ¿Cómo sé yo, por ejemplo, qué sonidos me pueden afectar y qué otros sonidos no me pueden afectar? Bueno, para medir esa intensidad, es decir, si está muy fuerte, si está muy bajo, se mide en decibeles. Esa es la medida que tiene. Así como nosotros, por ejemplo, ¿cómo medimos el arroz, por ejemplo? Si lo vamos a comprar, lo medimos por gramos, lo medimos por kilos. Pero el sonido, ¿cómo se mide si son ondas que viajan a través del aire y pueden rebotar en lo material? No las vemos, ¿cierto? Pero sí las escuchamos. Entonces, para medirlas, se hace en decibeles. Escuchar sonidos por sobre los 85 decibeles por periodos prolongados puede causar daños en los oídos e incluso sordera. Hay sonidos que son tan fuertes que si no nos protegemos pueden dejarnos sordos. Y acá dice que sobrepasar los 85 decibeles puede provocar ese daño. Acá vemos a un trabajador con todas las medidas de protección correspondientes para trabajar. Lo vemos que está trabajando con un taladro de piso eléctrico, lo vemos sin protección. Si alguien en la casa usted ha escuchado que se trabaja con serrucho eléctrico, habrá concluido y visto y escuchado que es un sonido muy fuerte. O si en estos tiempos que hace mucho frío la gente está cortando leña, ¿cierto? Con una motosierra, el sonido que emite la fuente sonora, que es el motor de la motosierra, puede provocar daños al oído. Entonces dice, por eso hay personas que en sus trabajos deben usar implementos como el de la imagen que bloquean las ondas sonoras para que éstas no lleguen a sus oídos. Es decir, el sonido llega hasta acá, donde está el oído, y si es muy intenso, estas ondas son bloqueadas por estos audífonos de protección para proteger nuestros oídos y evitar las sorderas. Yo creo que a lo mejor ustedes tienen a su papá, algún pariente, a la mamá, alguien que trabaja donde se emiten sonidos tan fuertes que debe ser obligatorio el uso del implemento para proteger los oídos. Bueno, ahora los voy a invitar a escuchar los siguientes sonidos. Para eso vamos a poner mucha atención y vamos a dar clic a cada uno. El murmullo de las hojas, un sonido, ¿cómo lo podrían describir? A ver, piensen. Es suave, ¿cierto?
Estos días que han llovido, ha corrido un poco de viento, se escuchan las hojas, bueno, ya se cayeron casi todas. Y es un sonido agradable que no afecta a nuestros oídos. Vamos a escuchar el susurro de una voz. Voy a contar que aquí en San Manuel en estos momentos está muy nublado y llueve. Llueve, llueve. Ese es el susurro de mi voz. Es un sonido que a usted no le molesta, ¿cierto? Vamos a escuchar el sonido de un tráfico intenso. ¿Se fija que los sonidos son distintos? ¿Qué pasaría si usted está en medio de un tráfico de autos, un taco enorme y comienzan a sonar las bocinas? ¿Agradable o desagradable? A mí me desagrada, por ejemplo. Vamos a escuchar la música de un reproductor de música, es decir, una radio, un MP3, algún equipo. Cuando usted pone la música, recuerde que es usted quien maneja el volumen, pero hay gente que le encanta escuchar la música con volumen fuerte y puede molestar a los demás. ¿Qué pasa si yo pongo esa música muy fuerte y los vecinos se molestan? Es porque el sonido está produciendo molestia a las otras personas, ¿cierto? Para escuchar música yo debo escuchar para mí, ojalá con audífonos. Y ojalá no tan fuerte tampoco, ¿eh? Porque si usted escucha con audífonos y muy fuerte, también se puede producir un daño en sus oídos. Escuchemos el despegue de un avión a propulsión a chorro. Los motores de avión son enormes y producen un sonido muy pero muy fuerte al despegar. Yo aquí le presento desde sonidos suaves, de menor intensidad media, hasta intensidad alta. Yo creo que usted en su casa puede clasificar cuáles no son molestos y cuáles sí podrían ser molestos. Ustedes tienen un gráfico en su libro, que fue parte de la actividad pasada. Entonces, llega como título intensidad de distintos sonidos. Y salen los sonidos que yo acabo de reproducir. El murmullo de las hojas, el susurro de la voz, un tráfico intenso de automóviles, música en reproductor amplificada, es decir, con volumen alto, avión a propulsión a chorro. Intensidad de distintos sonidos. El siguiente gráfico muestra la intensidad medida en decibeles de distintos sonidos. El murmullo de las hojas está, según esto, bajo 20. Y como aquí yo no tengo número, yo sé que esto es la mitad de 20, que sería 10, ¿cierto? ¿Cuánto tiene el susurro? ¿Cuántos decibeles? ¿Cuánta intensidad? Yo me fijo en la línea que llega hasta el gráfico del susurro y marca 20 decibeles. ¿Cuántos decibeles más o menos tiene el tráfico intenso? Si yo me fijo, yo no tengo número acá, pero estoy entre el 60 y el 80. ¿Qué número está entre esos dos números? Voy contando, si usted se fija, de 20 en 20. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Entonces, el tráfico intenso
me diría 70 decibeles. La música en reproductor amplificada casi llega a los 120 decibeles. No está arriba, mire, si usted se fija. Casi llega a los 120 decibeles. Debe andar por 118 decibeles más o menos. El avión a propulsión a chorro lo supera a todos. Marca exactamente 140 decibeles. Si yo miro las fuentes sonoras, el avión, la música, el tráfico, el susurro y el murmullo de hojas, me voy dando cuenta cuáles son los de mayor intensidad medidas en decibeles. Incluso está ordenada. ¿Se recuerdan que al principio le dije que un nivel tolerable de decibeles que puede escuchar una persona son 85? Aquí está el 80, ¿cierto? ¿Cuáles no llegan a 85 más o menos? El murmullo de las hojas es soportable, el susurro y el tráfico, que casi llega a 80, pero no está ahí. Es soportable. Pero ¿cuáles pasan el 85 decibeles, que es lo que yo les dije que soportaba el oído? La música en el reproductor y el avión. Nosotros quizás no vamos a ver nunca un avión a propulsión a chorro y que nos puede dejar sordos, pero sí la música, si usted se fija. ¿Ya? Venían dos preguntas que yo les envié acá y la primera decía, ¿cuál es el sonido más intenso? Significa aquel que tiene mayor nivel de decibeles. ¿Cuál es el menos intenso? Aquel que tiene menor decibel en su intensidad. ¿A cuántos decibeles equivale cada uno? Yo ya le di pistas. Si usted a lo mejor la sacó calculando o redondeando, está muy bien. La B. ¿Qué hicieron para determinar a cuántos decibeles corresponden los sonidos más y menos intensos en el gráfico? Yo más o menos les di alguna pista, pero si usted ya lo hizo, lo felicito. Ahora, para reflexionar sobre la intensidad del sonido, que es una cualidad probablemente tal del sonido, valga la redundancia, ¿qué es lo que debemos aprender con esto? Que nosotros debemos cuidar nuestros oídos. Hay sonidos que son muy fuertes para nuestros oídos y otros que no nos provocan daño. El escuchar hablar a otra persona, el conversar, el escuchar música a volumen moderado, no debiese afectar nuestros oídos. Pero si se hacen actividades donde, por ejemplo, los adultos ocupan maquinaria que emite decibeles muy, muy altos, pueden provocar daños al oído. Usted a lo mejor no maneja herramientas, no maneja vehículos, no maneja máquinas que producen esos sonidos, pero sí a lo mejor escucha música, ve televisión, sus juegos de video quizás los pone a muy alta intensidad. Eso también puede afectar los oídos con el tiempo. Cuando usted escuche música con audífonos, por ejemplo, escuche a volumen moderado, ¿ya? Que no le provoque daño. ¿Cuándo se sabe que la música, por ejemplo, no está a volumen moderado? Si usted pone alta la música y su mamá, su papá o alguien en la casa lo habla y usted no escucha mientras la música suena, es porque está muy fuerte. Un volumen moderado de música es aquel donde usted puede estar escuchando y si alguien lo habla con un tono de voz alto, usted lo puede escuchar. Pero si usted la música la pone a alto rendimiento, intenso, puede provocar daño. Lo mismo los videojuegos. Los videojuegos tienen que también estar a volumen moderado. Cuidemos nuestros oídos, niños y niñas. ¿Ya? Espero que le haya quedado un poco más claro que la intensidad del sonido se mide en decibeles. Que no se nos olvide de aquí en adelante en decibeles.